¿Cómo están? Me presento pues nuevamente, mi nombre es Simón Arias, soy ingeniero agrónomo y actualmente hago parte del departamento técnico de la empresa Abonamos. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre algunas recomendaciones de enmiendas para aplicar en el suelo a partir de análisis, de estos mismos análisis de suelo. Entonces, para los que no me conocían, eh, llevo pues poco tiempo en la compañía, pero he aprendido bastante pues en este corto tiempo. La verdad creo que tenemos productos muy diferenciados que nos hacen altamente competitivos y que no solo eso, sino que podemos llegar a beneficiar tanto el sistema suelo como los cultivos, pues que es el fin último en la agricultura. Entonces, muchas gracias y pues voy a iniciar con la presentación. Sabemos que en los suelos de Colombia se presentan varios problemas, muchos de estos de origen pues del suelo ya como tal y otros por el uso excesivo de agroquímicos a lo largo pues de estos últimos años. En los cultivos sobre todo, en la producción de cultivos o cualquier tipo de producción agropecuaria que se establezca pues en los predios colombianos. Debido a esto se han generado varios inconvenientes como bajo pH, que genera pues mucha acidez, alto aluminio intercambiable en el suelo, nos genera toxicidad en la mayoría de las plantas, igualmente el manganeso, y bajos niveles pues de macronutrientes como lo pueden ser nitrógeno, fósforo, potasio y algunas bases intercambiables como calcio, magnesio, potasio, sodio, entre otros. Entonces, nosotros hemos visto la necesidad de utilizar apoyos, algún tipo de enmiendas o mejoradores de suelo que nos garanticen mejorar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del mismo para poder así tener un hábitat mucho más saludable para las plantas, para que se puedan desarrollar adecuadamente sin ningún tipo de problema. Las enmiendas minerales generalmente son una mezcla de productos y permiten subsanar todo este tipo de problemas específicos, como por ejemplo lo pueden ser la acidez, el aluminio, el alto aluminio intercambiable, pues que son como los problemas más notorios y los más repetitivos en nuestros suelos colombianos. Y mejoran pues la calidad del mismo. De este modo podríamos incrementar la productividad de nuestros cultivos, ya que las plantas se van a poder desarrollar libremente sin ningún problema pues de crecimiento o de asimilación de agua o de nutrientes. Muchas veces en el agro vemos que la gente invierte demasiado dinero en fertilizantes o en otro tipo de insumos y generalmente en años atrás no se tenía en cuenta el tema de lo que había dentro del suelo, ¿cierto? La vida que hay en el suelo, las propiedades del suelo, y la gente simplemente aplicaba sus químicos porque veían una respuesta positiva en las plantas. Inicialmente, las plantas necesitan elementos minerales, nutrientes para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder producir. Pero si las plantas no tienen un ambiente propicio para ese desarrollo, por más fertilizante que se le aplique, la planta no va a mostrar respuesta. Debido a esto, es el uso pues, de este tipo de enmiendas que nos han venido ayudando y neutralizando y solventando un poco ese tipo de problemáticas que se han presentado. Muchas de las inversiones en fertilizantes se han visto perdidas por este tipo de problemas, y lo que hacen las enmiendas es propiciar el ambiente óptimo para que estos fertilizantes puedan llegar a la planta y asimilarse pues sin ningún tipo de problema. También nos ayuda muchas veces a neutralizar el aluminio o altos niveles de manganeso, que este elemento en grandes niveles dentro del suelo nos podría perjudicar los cultivos, ya que casi todas las plantas, sobre todo pues las de interés comercial, este elemento resulta tóxico pues, en el tema de la asimilación. Y todo este tipo de enmiendas inorgánicas que son, digamos, un poco las que llevan más tiempo en el mercado, provienen de materiales que presentan este tipo de nutrientes de forma mineral
y se obtienen mediante extracción o procedimientos industriales de carácter físico o químico. En este punto, tengo que aclararles que la eficiencia de las enmiendas muchas veces depende de las características físicas, el tema de la humedad de la enmienda y de la granulometría, porque la humedad muchas veces, sobre todo pues se han visto historias, me ha tocado a mí ser testigo que los productos o las enmiendas vienen muy húmedas. Esto generalmente los productores pues de este tipo de enmiendas, pues por así decirlo, de mala calidad, lo hacen para ganar peso. Y lo que están vendiendo finalmente es agua, ¿cierto? Muchas veces estas enmiendas húmedas no vienen con un proceso adecuado de transformación de la materia orgánica, entonces vienen con olores, vienen con una serie de patógenos que finalmente lo que va a ocasionar es el deterioro de nuestros cultivos, que se enfermen nuestros cultivos. Entonces lo ideal es a la hora de comprar o adquirir algún tipo de enmienda, buscarle pues como este tipo de sellos de calidad, de registro ICA, ya que pues, de eso va a depender la salud y la productividad de nuestros cultivos. Otro tema es la granulometría. En este tema hay que tener mucho cuidado porque así, digamos, todos los gránulos o tamaños de gránulos puedan llegar a beneficiar el cultivo pues, y asimilarse. Hay unos que se asimilan mejor que otros. Los de partículas más finas o más pequeñas son más fácilmente diluibles y asimilables por la planta. Entonces, pues se van a preferir generalmente en comparación a los de gránulos más grandes, porque van a ser más difíciles de separar, de diluir y finalmente de asimilar por parte de las raíces y la planta. Entonces, la humedad y la granulometría son dos aspectos sumamente importantes en cuanto a la calidad y la eficiencia que nos pueden brindar este tipo de enmiendas. La aplicación en campo también es importante. Nosotros necesitamos garantizar que todas las variables que intervengan en nuestro proceso de aplicación de enmiendas sean favorables para que tanto suelo como cultivo muestren una respuesta positiva. Entonces, la idea es, digamos, aplicar este tipo de enmiendas, ojalá en periodos donde el suelo esté un poquito húmedo, no tiene que, digamos, estar lloviendo, puede haberse presentado un riego previo o que hayan presentado por esos días unas lluvias moderadas. Tampoco es excesiva la lluvia, no se recomienda cuando la lluvia es excesiva, porque si nosotros aplicamos los productos y después de la aplicación nos cae un aguacero súper tremendo, entonces nos va a lavar todo el producto, nos lo va a lixiviar, nos lo va, digamos, a movilizar del punto donde nosotros necesitamos que nos haga la acción y por eso tenemos que contar con las condiciones climáticas, entonces tratar de fijarse mucho en estos cambios climáticos, las tendencias y demás, para poder beneficiar y optimizar la aplicación de la enmienda. Bueno, las enmiendas orgánicas son enmiendas que se han venido usando pues durante toda la historia de la agricultura, pero se les ha prestado más atención en los últimos años, porque hemos visto que se pueden elaborar, muchas veces salen más económicas y son mucho más eficientes, porque además de la parte mineral, y de corregir los problemas, también tiene una carga microbiana que nos beneficia mucho, ese tema de mejorar las propiedades del suelo y también esa simbiosis muchas veces o esa relación que tiene microorganismo-planta nos favorecen los cultivos. Son utilizadas, pues, como les comenté, para mejorar condiciones físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Permiten aumentar los macro y los micronutrientes necesarios para que las plantas mejoren su producción. Se obtiene mediante, digamos, la degradación de desechos orgánicos de origen animal o de origen vegetal, preferiblemente, porque, digamos, no optamos por usar enmiendas que provengan de origen, pues, de origen animal, porque muchas veces ese tipo de enmiendas pueden llegar a contener microorganismos patógenos que nos podrían causar algún tipo de enfermedad en el cultivo. Pues si el proceso se hace, digamos, adecuadamente, sanitización y
no se le hace alguna muestra en el laboratorio y no hay ningún residuo, pues, como microbiano patógeno, podría, digamos, muchas veces servir, pero entidades como el ICA que regulan este tipo de productos, comercialización y producción de productos, impiden que se comercialicen este tipo de enmiendas de origen animal. Entonces, lo ideal siempre es verificar la calidad del producto y pues que sea de origen vegetal, ¿cierto? Bueno, muchas de las enmiendas orgánicas no son tan eficientes, tienen problemas de humedad, de patógenos, como les dije, granulometría. Algunas pues, de las mejores y más conocidas pueden ser el compost, pues que desde que se haga un buen proceso, los acondicionadores orgánicos, el vermicompost y toda esta serie de enmiendas se combinan con los microorganismos eficientes o muchas veces benéficos y tienen el potencial de proporcionar muchos beneficios al suelo y a las plantas, como pueden ser disponibilidad de agua para las plantas, pueden retener mayor humedad en el suelo, pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También recuperan suelos degradados por ese uso excesivo de maquinaria y de agroquímicos que nos perjudican las propiedades del suelo. Disminuyen el tema de erosión, nos ayudan a secuestrar metales pesados, muchas veces perjudiciales para las plantas y finalmente para nosotros, si digamos se llegara pues como a tener trazas de los mismos en frutos o en algún producto fresco que nos vayamos a consumir. Bueno, el tema del carbono y solubilizan, como lo mencioné anteriormente, macro y micronutrientes necesarios para las plantas. En Abonamos como tal, se distribuyen este tipo de enmiendas, unas enmiendas pues más tradicionales de origen mineral, muy eficientes, pero que no las produce como tal Abonamos, sino que las distribuye, tiene convenios con los que las producen directamente y las distribuimos. Son productos cuya acción fundamental es modificar las condiciones físicas y químicas del suelo para mejorar la fertilidad. Y son, como les dije, no son elaborados por Abonamos, sino que son distribuidos. De los ejemplos tenemos la cal dolomita, pues nacionalmente y hasta pues, diría que mundialmente conocida, roca fosfórica, el yeso agrícola. Todos estos enmiendas son pues como altas en contenidos de bases, calcio, magnesio generalmente, algunas con azufre. Por ejemplo, vemos la cal dolomita. Tiene de un 14 a un 16% en su formulación de magnesio y de calcio tiene de un 34 a un 37%. Son altos niveles, digamos que a la hora de hacer la aplicación de este tipo de enmiendas, se recomienda hacerlo previa, pues si el cultivo está establecido, como les mencioné, tener en cuenta todas estas condiciones climáticas y hacer, digamos, un buen plateo en los árboles o depende del cultivo para que la enmienda como tal, la cal, entre en contacto con el suelo. Muchas veces en la hora de la aplicación no se fija el productor y aplica el boleo y no tiene en cuenta, digamos, las arbences, pues, o las malezas que haya presentes, las coberturas, la temperatura, la humedad, la lluvia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para optimizar ese proceso pues, de la aplicación y que el suelo nos pueda responder. Bueno, este es un compuesto de carbonatos de calcio, cálcicos y magnésicos y son originadas principalmente por transformación de las calizas mediante proceso de dolomitización, mediante el cual la caliza se va enriqueciendo en carbonato magnésico a causa de la sustitución del ion calcio por el ion magnesio. Bueno, el yeso agrícola es otra pues de las enmiendas conocidas. Este, por ejemplo, a diferencia de la cal, tiene un alto contenido de azufre, no tiene magnesio, pero también tiene un elevado contenido de calcio, 26% y un 13% de azufre. Es un corrector mineral y aporta, pues, nos aporta este par de elementos. Estas son algunas pues como las recomendaciones generales para la aplicación. Anteriormente pues en la cal, por ejemplo, se puede aplicar de 800 a 1200 kilogramos por hectárea. El yeso agrícola, a diferencia, se puede aplicar en cultivo general de 300 a 500 kilogramos por hectárea. En frutales como aguacate
o como mango de 100 a 500 gramos por planta cada 6 a 9 meses. Lo ideal con este tipo de enmiendas y pues en general con fertilizantes o cualquier tipo de aplicación edáfica que se haga en el suelo, se ha visto mejorías en el rendimiento, crecimiento, desarrollo, productividad de los cultivos cuando las dosificaciones son menores, pero se aumentan las frecuencias de aplicación. ¿Cómo así? O sea, digamos, no vamos a hacer una aplicación anual, sino que vamos a dividir la aplicación, la totalidad del producto que se iba a aplicar en el año, lo dividimos en 4, en 5, en 6 porciones y lo aplicamos cada 3, cada 4, cada 2 meses, dependiendo de las necesidades, dependiendo del cultivo, dependiendo de las problemáticas que se pueda presentar. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto que la verdad pues ha funcionado bastante en los últimos tiempos y hace mucho más eficiente el proceso de la aplicación de enmiendas. La roca fosfórica es para aplicar pues, directamente también al suelo, está compuesta por roca fosfórica molida con contenidos de fósforo del 26% y un calcio pues, bastante elevado del 40%. Esta roca fosfórica es plenamente garantizada mediante análisis de todos los procesos de producción, desde su explotación en la mina hasta su procesamiento en la planta de molienda. Muchas veces en los cultivos, sobre todo en las etapas fenológicas iniciales, las plantas necesitan desarrollar con velocidad un buen sistema radical. Sabemos que por medio de las raíces las plantas toman el agua y los nutrientes, entonces lo ideal es que una planta en sus inicios tenga un buen desarrollo radical y enfocar todos los esfuerzos a que haya un buen desarrollo de las raíces. Por eso, ese tipo de mejoradores del suelo nos garantizan, pues, aparte de que mejora las propiedades físicas del suelo y químicas para que la raíz pueda crecer, pueda penetrar, tenga espacios porosos donde le pueda llegar agua y nutrientes, nos ayude pues también al tema de asimilar los nutrientes. Muchas veces en los suelos colombianos o en los suelos hay alta disponibilidad de fósforo, pero sabemos que es un elemento poco móvil, es un elemento que muchas veces es difícil de mineralizar. Entonces, por medio pues, de este tipo de enmiendas se puede mitigar esta problemática y por medio de algún tipo de ayudas microbianas podríamos llegar a mineralizar todos estos nutrientes para que la planta los pueda tomar y no simplemente se queden retenidos en el suelo. Bueno, la charla viene enfocada más que todo en estas enmiendas mejoradas que viene elaborando Abonamos hace ya muchos años con grandes resultados, unas enmiendas pues mucho más eficientes, mucho más completas en ficha técnica, aparte de que vienen con la parte microbiana y la parte de materia orgánica, también cuentan con muchos minerales de importancia pues, para los cultivos. Entonces, con este tipo de enmiendas se busca también, aparte de corregir problemáticas existentes en los suelos, se busca complementar la nutrición de los cultivos y disminuir costos en la compra de agroquímicos, fertilizantes químicos para aplicar a los cultivos. Lo ideal es hacer pues como una relación acorde y empezar a usar este tipo de enmiendas mejoradas, disminuyendo el porcentaje de aplicación de los fertilizantes químicos y comparando. Pues la verdad se han tenido muy buenos resultados en las evaluaciones y en los cultivos que se han utilizado este tipo de enmiendas mejoradas. Entonces yo creería pues que vale mucho la pena, así sea pues hacer el intento, sabiendo que además estamos aportándole como un respiro al suelo, ¿cierto? Mejorando todas las condiciones y no abusando tanto de los mismos, porque es un recurso natural que pues también se deteriora, se agota, y lo ideal es siempre nosotros, tanto que le sacamos, también meterle un poquito, invertirle un poquito en como se dice por ahí, la salud del suelo. Entonces, bueno, como la definición como tal, son minerales combinados con materia orgánica y tienen todo el componente biopotente. Biopotent pues es un componente microbiano que se elabora en Abonamos y nos ayuda pues muchas veces a solubilizar ese fósforo, a fijar nitrógeno, entre otros procesos, a degradar la materia orgánica.
Complementa la aplicación de los elementos del suelo para una corrección del pH con microorganismos que facilitan el procesamiento y absorción de los mismos por parte de las plantas. Entonces, las que tenemos actualmente son Urafos, suelo vivo y Urafos con micorrizas, que es prácticamente el mismo Urafos, pues cambiando un poquito el tema de los porcentajes de minerales, pero tienen una carga microbiana, pues ya estos benéficos de micorrizas que nos facilitan mucho el desarrollo pues, de las raíces y de las plantas en sus inicios pues, fenológicos. Bueno, el Urafos, como vemos la ficha técnica pues, a la derecha, tiene fósforo, tiene sodio, un alto contenido de calcio, un buen contenido también de magnesio. Sí, pues silicio tiene un alto contenido y también tiene la parte de la materia orgánica, ¿cierto? Es una enmienda mejorada mineral orgánica, está elaborada con el fin de sustituir parte de la fertilización química, como les estaba comentando, disminuyendo el costo y mejorando la productividad y sostenibilidad de los suelos. Mejora la eficiencia y la utilización de los nutrientes aplicados a diferentes cultivos, promoviendo su rápida recuperación. Este Urafos se recomienda aplicar entre 600 a 1000 kilogramos por hectárea de manera general. Lo ideal es aplicarlo en el plateo, pues si son frutales, o si es en la siembra, aplicarlo directamente en el hueco o en el hoyo donde va a ir depositada, pues donde va a ir sembrada la planta, la plántula, revolverlo bien, digamos, con el resto del suelo o sustrato para que haya, digamos, una buena, como una buena, ¿cómo se dice? Como unión con esas partículas del suelo y ojalá pues que el suelo esté húmedo para que se activen pues todo este tipo de, de compuestos y no se vayan a perder. El Urafos con micorrizas tiene una ficha técnica muy similar, cambiarán pues algunos porcentajes, pero la diferencia es que contiene estos hongos formadores de micorrizas, tiene un 25% de micorrizas. Y esta micorriza incorporada nos mejora la productividad y la sostenibilidad de los suelos al hacer más fácil o más cercanos por parte de la raíz el acceso al agua de los nutrientes que muchas veces la raíz no puede llegar a explorar mmm, más allá de lo que le da el alcance de su desarrollo fenológico. Entonces, hay esta unión, esta simbiosis con un hongo, en este caso las micorrizas, un hongo benéfico que nos ayuda a obtener estos nutrientes y este agua en el suelo de difícil acceso y la micorriza se beneficia también, digamos, de lo que puede producir la raíz para alimentarse. Entonces es una relación muy bonita, se produce naturalmente. Gracias a Dios, pues la humanidad se dio cuenta de esto y hoy por hoy se elaboran este tipo de enmiendas y productos, los cuales pues son productos vivos, por así decirlo, son microorganismos que nos permiten ayudarle a los cultivos a desarrollarse y aumentar pues todo este tema de rendimientos, productividad. El suelo vivo es una enmienda también muy similar, como vemos en la ficha técnica tiene casi pues como todos los elementos de forma similar al Urafos micorrizado. La diferencia es que este suelo vivo tiene en su composición cal-dolomita también y esto nos permite que sea mucho más eficiente el proceso de asimilación en el suelo a la hora de la aplicación. Entonces muchas veces este suelo vivo se puede recomendar para etapas jóvenes de la planta, lo mismo que el Urafos micorrizado. Cuando apenas el sistema radical se está desarrollando, necesitamos que el suelo esté en óptimas condiciones lo antes posible y este tipo de composición que tiene esta enmienda hace que se optimice pues ese proceso de asimilación por parte del suelo, el suelo responda y el suelo pues ya como que llegue a un momento de que presente unas condiciones óptimas o aptas para que la planta pueda establecerse. Lo ideal con estas enmiendas, ojalá pues si no se ha sembrado, pues si es un lote que no se ha sembrado, hacerlo siquiera unos 15 días antes, ojalá con lluvias moderadas para que el suelo pues digamos vaya asimilando todo este tipo de recursos y muestre una respuesta positiva. En el momento que se vaya a sembrar ya la planta, el cultivo, ya las condiciones pues hayan cambiado, que se hayan favorecido.
Y si son cultivos establecidos, tener en cuenta pues todo lo de las condiciones climáticas, el plateo, que haya un buen contacto, pues porque como es un producto edáfico, es un producto sólido, son partículas sólidas, entonces que haya un buen contacto, que no se vaya a perder por vientos, que no se vaya a perder por temperaturas, por humedades, tener en cuenta todo esto a la hora de la aplicación. Bueno, como tal, entramos en materia. Este es uno de los ejemplos, cómo se elaboran los análisis de suelos en Sobiotech. Sobiotech, para los que no conocen o no están enterados, es un centro de investigación y desarrollo que hace parte de la compañía Bonamos, en el cual se elaboran todos los bioinsumos y también se presta el servicio de análisis de suelos, análisis foliares, y esta es como se presenta inicialmente, pues el resultado de los suelos cuando, digamos, un productor manda a hacer el análisis a su finca. Entonces, bueno, acá está pues toda la información del productor, de la finca, el código, las fechas, y vamos como tal al primer ejemplo. Este ejemplo nos muestra en un cultivo de pastos un pH muy bajito, un pH que nos genera mucha acidez, 4.73. Vemos que el rango generalmente pues para óptimo puede ser entre 5 y 6. Entonces que necesitamos subir ese pH como sea para poder tener óptimamente el suelo y poder establecer el cultivo. También vemos un exagerado contenido de aluminio, pues la verdad pocas veces me ha tocado cruzarme con análisis de este tipo con tan alto contenido de aluminio. Entonces, el proceso que hay que hacérsele para mejorar el suelo es un proceso pues de paciencia, y es un proceso que debe, digamos, fraccionarse y aumentarse las frecuencias para mirar la respuesta del suelo o la favorable. Bueno, acá a la izquierda se presenta, en las barras azules pueden ver el contenido como tal del análisis, los valores del análisis. Y las barras grises son como los niveles de referencia, pues los niveles que deberían tener normalmente un suelo como para que el cultivo se desarrolle óptimamente. Vemos que el pH y el aluminio no nos favorecen, entre otros pues, problemas, pero nos vamos a enfocar en estos dos problemas porque de eso pues se trata la presentación, y las enmiendas que vamos a utilizar son con esta finalidad de corregir estos dos problemas básicamente. En este caso vamos a recomendar la aplicación pues es una aplicación la verdad bastante alta, de 5.271 kilogramos de Urafos por hectárea. ¿De dónde saqué ese valor? Ya les voy a explicar en la próxima diapositiva cómo se hizo el cálculo. Sabemos que la presentación del Urafos y de casi todos los productos, enmiendas, fertilizantes que se producen en Abonamos son de 50 kilogramos, entonces tenemos que llevar esos 5.271 kilos a bultos y serían unos 100 bultos más o menos. La idea, como les dije, es fraccionar ese producto, porque si echamos 100 bultos a un cultivo de pastos y pues de una vez de tacada, lo que vamos a hacer es agravar el problema, ¿cierto? Eso se nos va a volver una costra y si llueve, pues horrible. Ustedes se imaginarán. Entonces, lo ideal es hacer el proceso de aplicación más eficiente, dividiendo las aplicaciones a lo largo del tiempo. Entonces, se recomienda en este caso aplicar 25 bultos cada 3 meses o cada 4 meses e ir mirando cómo se va desarrollando el suelo, cómo lo va asimilando, cómo van cambiando. Lo ideal en un suelo como este, pues pienso que anualmente irle haciendo el análisis de suelo para ver cómo van variando todos estos valores y si en realidad se están corrigiendo o no, porque, porque siempre tenemos que tener un punto de partida, un punto de comparación, y desde ese punto de comparación es que decidimos si nos sirve o no un producto. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Estos son los cálculos. Bueno, partimos con un aluminio que nos dio un valor pues exagerado de 5.6 centimol cargada por kilogramo de suelo. Esa es como la unidad en la que se presenta el análisis de suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar ese aluminio
a kilogramos por hectárea para saber cuánto hay que aplicar finalmente por hectárea. Y no, obviamente no vamos a aplicar aluminio, sino que vamos a hacer una relación con cal agrícola y finalmente vamos a hacer la conversión para pasar de cal agrícola a Urafos, que es el producto que pues nosotros manejamos, es un producto pues, más eficiente. Entonces, tenemos esos 5.62 centimoles por kilogramo de suelo. Para saber cuántos gramos pesa esa centimol, necesitamos saber que la valencia del aluminio es de 3 y que el peso atómico del aluminio es de 27. Entonces, si dimos 27 entre esa valencia que es 3, nos va a dar 9. Y como se trata de centimoles, ese valor lo dividimos por 100. Entonces obtenemos este valor de 0.09 gramos de aluminio por centimol cargada. Ya sabemos cómo se obtuvo ese valor. Si de pronto al final hay dudas sobre estos cálculos, volvemos y retomamos. Generalmente, una hectárea de suelo pesa 2 millones de kilogramos, siempre y cuando la profundidad sea de 0.2 metros o 20 centímetros, ¿cierto? Porque son 100 metros de largo por 100 metros de ancho, por la profundidad que sería 0.2 o 20 centímetros, generalmente se presenta así. Entonces ya sabemos pasar de kilogramos de suelo a hectárea. Bueno, se cancela kilogramos de suelo con kilogramos de suelo y finalmente, como este resultado lo vamos a tener en gramos, necesitamos pasarlo a kilogramos, entonces vamos a dividir todo ese valor por 1000 para obtener 1012 kilogramos de aluminio por hectárea. Esos 1012 kilogramos los tenemos que pasar a carbonato de calcio, cal agrícola. Sabemos que la relación es de 50 a 9, o sea, por 9 de aluminio tenemos que utilizar 50 de carbonato de calcio para neutralizar la problemática. Sumémosle a esto, hay que multiplicar la pureza del carbonato de calcio. Generalmente la pureza de la cal agrícola, ustedes ven que la presentación pues, de la pureza está entre el 75 y el 90%. En este caso vamos a trabajar con el 80%. Eso nos arroja 7.028 kilogramos de carbonato de calcio al 80%. Lo que tenemos que hacer ahora, ya sabemos cuánto carbonato de calcio vamos a aplicar, ¿cierto? Pero no vamos a utilizar carbonato de calcio, vamos a utilizar un producto más eficiente, un producto más elaborado, un producto que contiene otro tipo de materiales y otro tipo de agentes que nos van a optimizar el proceso. Entonces vamos a utilizar Urafos en este caso. Bueno, la relación acá es por cada 1.500 kilogramos de Urafos son 2.000 kilogramos de carbonato de calcio. Entonces, hacemos la multiplicación con el valor que ya teníamos, la conversión. Finalmente, vamos a obtener 5.271 kilogramos de Urafos por hectárea. Generalmente, este valor se obtiene porque se sabe que el Urafos o el suelo vivo o el Urafos micorrizado es un 75% de la cal agrícola. Entonces, debido a esto fue que salieron estos valores de la conversión. Pues esos son valores pues ya establecidos previamente, consultados, con los cuales pues nosotros nos tenemos que apoyar a la hora de hacer todas estas formulaciones y cálculos. Bueno, entonces ya como tal la recomendación para solventar esta problemática, ya sabemos que se trata de un cultivo de pasto establecido para ganadería y debido a esto se recomienda la aplicación de los 5.271 kilogramos de Urafos por hectárea distribuidos en 4 aplicaciones. No de una vez porque sería excesivo, entonces vamos a hacer una aplicación cada 3 meses de 1.300 kilos por hectárea. Ya es una dosis que inclusive pues sale como en la ficha técnica como en recomendación, ¿cierto? De 600 a 1.200. Esta ya es una dosis un poquito como más elocuente. 1.300 kilogramos por hectárea cada 3 meses. Esto nos va a dar un total de 25 bultos de Urafos por aplicación. Bueno, si digamos no fuera un cultivo establecido, sino que fuera un cultivo que apenas se va a sembrar, entonces podríamos utilizar suelo vivo o Urafos micorrizado, ¿cierto? Nosotros las enmiendas las usamos de acuerdo a las necesidades o a lo que se presente el panorama que tenemos. Este es el segundo ejemplo, es un cultivo de aguacate. Creo que en este ejemplo, sí, en este ejemplo
Es un cultivo pues que apenas se iba a sembrar, las plántulas pues estaban listas para trasplante. Un cultivo pues, unos lotes que ya tenían pues como los huecos, pero tenían esta problemática. Nuevamente, un pH muy bajo, una alta acidez y aluminio un poco elevado. Pues nosotros en agricultura no se tolera niveles de aluminio, ya que la referencia siempre es cero. Entonces, por más, así sea punto .1, punto .2, punto .3, tenemos que tratar de mitigar, corregir este problema para que no vayamos a tener intoxicación de las plantas, y van relacionados. Si nosotros mejoramos el pH, inmediatamente se neutraliza la problemática del aluminio. Entonces tenemos que jugar siempre con estos valores, estas variables. Bueno, acá tenemos la gráfica de barras. Vemos los niveles de referencia son las barras grises, los niveles que tenía el análisis son las barras azules, y nos vamos a enfocar nuevamente en aluminio y pH. Para este caso, como es un cultivo del cual se va apenas a establecer, se va a sembrar, vamos a recomendar aplicar 330 kilogramos de suelo vivo por hectárea. Es una dosis pues mucho menor, digamos, a lo que se evidenció en el ejemplo anterior, ya que el contenido de aluminio no es tan elevado. Estos 330 kilogramos se pueden traducir a 7 bultos por hectárea, y como es una dosis como menor, en este caso podríamos aplicar la totalidad de la enmienda en una sola aplicación, ¿cierto? Y tener en cuenta lo que les dije, ¿cierto? Ojalá 15 días antes de la siembra, y todas las condiciones climáticas que tenemos que contemplar, pues para que haya una óptima un aprovechamiento de esta enmienda en el suelo, y el suelo nos genere una buena respuesta. Los cálculos son los mismos, simplemente va a variar el tema pues del valor, ¿cierto? Ya en este caso son 0.35 centímetros de carga de aluminio, nos traduce a 63 kilogramos de aluminio por hectárea. Haciendo la conversión con carbonato de calcio, nos arroja 438 kilogramos de carbonato de calcio al 80% de pureza. Y vamos a hacer la transformación a suelo vivo, que tanto suelo vivo como burafós y burafúmico rizados generalmente es un 75% de lo que tiene la cal agrícola. Entonces nos da el valor pues que mencionaba. En este ejemplo tenemos un suelo, el cual será destinado para la siembra de aguacate. Se recomienda aplicar 329 kilogramos de suelo vivo por hectárea, y debido a que será una siembra y el valor que se debe aplicar es poco, se puede recomendar aplicar la totalidad del producto de una sola vez, o sea, los 7 bultos del suelo vivo distribuidos en la hectárea. Ojalá estos productos se apliquen como en el plateo, si son árboles, por ejemplo, de aguacate o mango o cualquier frutal. Ya si es otro tipo de cultivos, tratar de que haya un contacto cercano, directo con la parte dáfica de las plantas, ¿cierto? Porque pues no vamos a aplicar el producto así como por aplicar en parches donde no hayan plantas de interés, en este caso económico, comercial. La idea es pues de que haya un contacto, una asimilación. Entonces fijarnos mucho también en este tema de aplicaciones, de distancias de aplicación, formas de aplicar. Y bueno, podemos usar en este caso también urafúmico rizado, eh, aunque preferimos el suelo vivo por lo que les dije, pues que contiene caldo lomita, y nos hace mucho más fácil, más eficiente el proceso de asimilación en el suelo. Este es el tercer ejemplo, es con tomate de árbol. Nuevamente el pH lo tenemos bajito, acidez, y el aluminio un poco más elevado que el anterior, un aluminio de 1. Acá está la gráfica de barras, el diagnóstico que se presenta. En el diagnóstico pues nos enfocamos en esta presentación en estas dos problemáticas, por eso están subrayadas, pero también tenemos que tener en cuenta en un análisis de suelo completo todo este tipo de valores que se nos presentan, y tratar de mitigar cada uno de estos, los que estén, digamos, en condiciones óptimas o un poquito más elevados. Por ejemplo, no sé, el zinc está a 2,8 y la referencia es 3, entonces se puede dejar así. Lo mismo el calcio, ¿cierto? El magnesio, pues un poquito con déficit, pero no mucho. Tenemos que enfocarnos generalmente en los minerales pues con mayor déficit, con mayor carencia, y fijarnos mucho en el tema de la capacidad de intercambio catiónica y la porcentaje de materia orgánica, pues como llamo general. Pero para este caso de enmiendas, aluminio y pH. Cuando mejoramos el pH,
directamente se neutraliza el aluminio. En este caso tenemos que aplicar una cantidad más elevada, casi la tonelada, ¿cierto?, de Urafos por hectárea. Es un cultivo ya establecido, entonces nuevamente vamos a recurrir a la enmienda de Urafos y son 19 bultos pues que se pueden aplicar. Aquí podríamos, digamos, hacer la aplicación, hacer 2 aplicaciones al año o hacer una única aplicación, porque pues no es mucho lo que hay que hacer, lo que hay que aplicar, la cantidad, la dosis. Entonces podría, digamos, extenderse hasta el año. La problemática pues no es tan elevada como el primer caso, por ejemplo. Acá están los cálculos y la enmienda pues que se recomienda es Urafos. Se puede hacer la aplicación de la totalidad del producto. Da pues como entre los estándares de las recomendaciones generales que la ficha técnica nos arroja, ¿cierto? De una aplicación. Bueno, y con este tipo de productos, con este tipo de enmiendas, podemos llegar a corregir pH y de una manera directa el aluminio se va a neutralizar. Son problemas pues muy cotidianos en los suelos colombianos que tenemos siempre que tratar de corregir a tiempo, porque todo finalmente se traduce a recursos, se traduce a economía y lo que buscamos, aparte de una eficiencia y una alta productividad en nuestros cultivos, es proteger nuestro bolsillo por medio de todos estos métodos preventivos. Entonces lo ideal siempre es invertir en un buen análisis de suelo, hacer las cosas en los tiempos, pues los manejos en los tiempos adecuados, para que así pues las plantas nos puedan responder y finalmente pues podamos seguir adelante con este lindo proyecto agrícola pues que no se puede dejar caer en el país. Estas son pues como algunas de las conclusiones para la utilización de nuestros productos, tipo pues las enmiendas o las enmiendas mejoradas hacen que la producción sea sostenible, que sea efectiva. La reducción de costos es notoria. Un cultivo pues con un suelo óptimo va a desarrollarse bien, va a crecer bien, va a ser un cultivo mejor alimentado, va a ser un cultivo que tiene más defensas y va a ser un cultivo que finalmente va a tener menor incidencia de plagas y enfermedades, mayor productividad. Y muy importante que anteriormente esto no, pues no se trataba, esto no se tocaba el tema de los suelos, ¿cierto? El tema de la salud, de la calidad de los suelos, son productos que nos van a ayudar ciclo tras ciclo, aplicación tras aplicación, ir neutralizando todas estas problemáticas, mejorando las condiciones físicas, las condiciones químicas y las condiciones microbiológicas de nuestros suelos, para que haya una armonía entre tanto microorganismos, sistema suelo, sistema planta. Finalmente, pues nosotros que somos los que nos beneficiamos de esta producción, podamos brindarle lo mejor pues a nuestras plantas y ellas de una manera recíproca respondernos. Bueno, esto es como la presentación que yo tenía. Les agradezco mucho la atención a todos los asistentes.